Entonces, Correcto, gracias, muchísimas gracias, maestro Carlos. Qué gusto saludarle y a todos cada uno. Pues vamos a retomar este tema de manera breve. Este es primera elemento que ya en la plática de la semana anterior se tocó, pero simplemente vamos a ver a qué nos referimos y qué buscamos con las diversas técnicas que tenemos hacia la parte del renacimiento. Renacimiento como técnica de manera específica, y no es exactamente lo único que hacemos con este enfoque, es, son elementos que como técnica terapéutica, bueno, ya como veía en la anterior diapositiva, se le llamaba diferentes cosas. Una de ellas fue a ese momento específico, que era salir de la Edad Media, y lo ponemos como ejemplo por algo que pasa en nuestra vida. Seguramente muchos de nosotros hemos tenido antes y después momentos muy específicos de nuestra vida que contamos que es un renacer hacia algo, tal vez cuando entramos a estudiar algo en particular, cuando conocemos a una persona, cuando nace alguno de nuestros hijos, cuando tenemos un proceso iniciático en alguna institución espiritual. Todos esos elementos es un renacer a diferentes cosas. Basado en esto, Leonard Orr y luego Sondra Roy, como autora y difusora de la técnica, difunden una técnica que llamamos renacimiento, que tiene como base que en nuestro momento de nacimiento, incluso el que aparentemente fuera perfecto como un nacimiento natural, graba patrones mentales que nos mantienen de por vida en algún aspecto en particular. Y que ese renacimiento propiamente dicho, o a lo que nos referimos, pues son patrones repetitivos que tenemos de comportamiento que van a lo largo de nuestra vida. Voy a poner un ejemplo, aunque ya lo vieron con el maestro Carlos y algunos los profundizaremos más adelante. Por ejemplo, si se hace una parte en donde se anestesia en el momento del parto, ¿qué creen? La que se anestesia no es únicamente la mamá, también se anestesia al bebé que están haciendo. Y por lo tanto, también parte del esfuerzo del nacimiento, que es en conjunto, mamá, bebé, pues obviamente está anestesiada. Imagínate, llevas una vida, toda una vida intrauterina, pero una vida al fin y al cabo, luchando por algo y buscando aspirar a aquello que es el nacimiento. Y cuando estás a punto de lograr esa meta por la cual te has preparado durante toda tu vida, por la cual ha habido pródromos, o sea, contracciones previas desde meses anteriores, desde el cual fuiste elaborando un cuerpo con músculos para poderlo hacer, fuiste teniendo un proceso que en medicina llamamos de encajamiento, que es acomodarte de manera adecuada para el nacimiento. Estás a punto de lograr para lo que te has preparado por semanas, que además es toda tu vida, esos 9 meses, esos 280 días, es todo el proceso de tu vida, y justo cuando estás a punto de lograrlo, te anestesian, te impiden que lo puedas hacer, y después simplemente ya pasó ese momento y esa oportunidad. Algo tan insignificante como una parte de anestesia convencional, actualmente sabemos que hay otras formas de un parto sin dolor, y lo comentaremos en la parte final de sesión de preguntas y respuestas, que abrimos Nada más que tiene muy aproximado, poquito volumen. abriremos aproximado en una media hora, que terminaremos de desarrollar el tema. eh, y no lo logras. ¿Qué significa? Que entonces queda ese patrón de que cuando estás a punto de lograr tus metas máximas en la vida, pasa algo en donde te anestesias y pierdes el momento y la oportunidad. Estás a punto de terminar la carrera y empiezas la tesis. Ah, pues ya nunca la terminas. Estás a punto de culminar una relación de pareja para llegar al matrimonio y pasa algo y ya no te casas. Estás a punto de cerrar el contrato de tu vida a nivel de emprendimiento, a nivel de empresa, a nivel de contratación laboral. Pasa algo y no pudiste asistir. Entonces son patrones que tienen que ver, como en este ejemplo, con el patrón que estamos repitiendo desde el momento del nacimiento. Obviamente también ese momento de nacimiento, como nacimiento natural consciente. A ver, yo les voy a comentar. En particular, pues como yo llevaba y estudié medicina natural muy a inicio, bueno, años atrás de entrar a la carrera de medicina, yo entré a la carrera de medicina en el año 95,
y ya venía con ideas naturistas, con todo esto, y de hecho entro a estudiar medicina pensando encontrar una versión científica de lo que estábamos buscando. Así que cuando a mí me tocó participar en la atención de partos, incluso metiendo nuestras ideas, cuando ya teníamos cierto aspecto de decisión y decíamos, no, es que hay que involucrar a la pareja, que entre al parto el esposo para que esté ahí presente y hacerlo más natural y tal. Cuando ya tuvimos la oportunidad de poder trabajar con parto natural consciente, dijimos qué equivocados estábamos, creyendo que estábamos siendo inclusivos y que entrara a la sala a la tocoquirúrgica, a la sala de parto, el esposo, pues creíamos que lo estábamos haciendo más natural. No, pero en aquel momento, obviamente sin tantos elementos, pues sí entraba el esposo, pero con su gorra azul, con su pijama, con su cubrebocas, que veían los ojos, que estaba ahí, viendo entre comillas de lejitos a la mujer, que estaba acostada en posición ginecológica, perdón, intentando pujar en una posición horizontal. Cuando pudimos trabajar con un parto natural consciente, en donde realmente se involucra esposo y esposa, en donde ambos están, ya sea en la sala seca o en agua, y que ambos están tocándose, ambos están esforzándose para poder poner las posturas, deteniéndole y teniendo, y que al otro día ambos terminan totalmente adoloridos por el gran esfuerzo mutuo que es un parto, ahí nos damos cuenta que el parto es mucho más que eso y que un parto no tiene que ser traumático, un parto se tiene que disfrutar por todos los involucrados y no tiene por qué ser doloroso. Incluso a veces dicen, no, es que para eso existe la técnica de la psicoprofilaxis. A mí particularmente les comparto y seguramente quien haya tenido la fortuna de trabajar con esto lo habrá vivido. A mí me tocó ver partos con psicoprofilaxis que fueron sumamente dolorosos y partos sin psicoprofilaxis que no tuvieron dolor. A ver, la psicoprofilaxis obviamente y las técnicas de respiración son básicas y son importantes, pero no son el determinante para que haya molestia o no molestia. Hay un conjunto de cosas en donde tiene que ver la respiración, pero donde tiene que ver muchos otros elementos para que podamos lograr un parto sin anestesia, pero indoloro, que realmente disfruten todos los involucrados y los más involucrados obviamente es la mamá y el bebé, que también es una experiencia de vida. El pasar por el canal eh, vaginal para nacer hace una compresión de todos los huesos que conforman el cráneo para que se puedan acomodar y justo al momento de nacer hay una mini hipoxia que tiene que ser mínima para evitar cualquier problema y causa una irrigación total de todo el cerebro y tal, creando un estado que debería de grabar positivamente ese momento en el inconsciente y para toda la vida, con muchas determinantes y conexiones sinápticas adecuadas. Bueno, también cuando hablamos de conexiones familiares no nos referimos solo a eso, sino también a todo el aspecto transgeneracional. Es importante explorar estas conexiones para liberarnos de patrones heredados, ¿no? Y de todo este tipo de aspectos. Sanación intergeneracional. El Renacimiento propone herramientas para sanar heridas del pasado transgeneracional y romper los patrones. Voy un poco más rápido, sé que ya vieron esto. Entonces hay un enfoque en donde ya no vemos simplemente Le puse una psicología en este sentido individual, sino estamos hablando de elementos de una psicología sistémica para los aspectos de psicoterapia, ¿no? Dinámica enfoque holístico, viendo todos los roles y aspectos, dinámica familiar, comunicación y relación, técnicas de intervención, impacto en el momento del nacimiento en la vida cotidiana. Entonces, así como comenté ese tipo de aspectos, habrá diferentes aspectos que tengamos. El parto más natural que se te pueda ocurrir, hay ciertos elementos que tenemos hoy día, a pesar de llevar a cabo o recomendar un parto natural consciente, siempre recomendamos, oye, graba, anota como en un diario los acontecimientos y los elementos que fueron importantes o relevantes durante el momento del nacimiento, con la finalidad de saber qué patrones se pueden reproducir y cuando aparezcan, obviamente tratarlos, ¿no? Por eso es importante
como tiene, hay diferentes teorías que ya habrán visto acá, como la de Otto Rank, la de Frederick Le Boyer, las teorías propias de la astrología y la reencarnación, en donde este momento tiene mucho que ver en cómo se maneja. Y bueno, pues como ya lo habíamos visto, los diferentes tipos de nacimiento, que por mencionar algunos, digo, hay más, hay las posibilidades y las combinaciones entre estos son mucho, muy amplias. El nacimiento con anestesia es para aliviar el dolor al momento del parto, pero que puede afectar el proceso de nacimiento y la conexión madre-hijo, ¿no? Y además de estos patrones que decíamos, el nacimiento por cesárea, imagínate, estás ya preparado, como habíamos dicho con la anestesia, y de repente, cuando ya estás preparado para hacer algo, alguien viene, abre y lo hace por ti sin permitirte que lo hagas. Entonces son personas que muchas veces están buscando, a ver, aclaro, las interpretaciones que estamos dando de los elementos de nacimiento y todo ese tipo de aspectos son interpretaciones posibles. Como están combinados con mil variables, son las más comunes, pero también puede tener una repercusión diferente a la ya mencionada. Nacimiento por cesárea sería eso, ¿no? O sea, es intervención quirúrgica que puede ser necesaria por razones médicas, pero puede tener un impacto en el bebé y la madre en el sentido de que no termine las cosas o esté acostumbrado cuando esté a punto de tenerlo, dejarlo, ya no querer salirse, cambiar, querer iniciar otras cosas o esperar que alguien lo haga por él o por ella. A ver, el bebé en general, David, sí va a sentir dolor y el dolor es tremendo. Imagínate, está haciendo un cambio tremendo, pero hay una cantidad muy grande de oxitocina, no solamente en el sistema de la mamá, sino también del bebé. Las endorfinas están aumentadas no solamente en la mamá y en el bebé. A pesar de que hay dolor en la madre y en el bebé, si se lleva a cabo de manera adecuada, puede ser indoloro para ambos y una experiencia positivamente hablando en todos niveles, físicamente, espiritualmente, de crecimiento para ambos. Y hay que aprovechar esas cantidades de sustancias. Nacimiento por forceps, imagínate un nacimiento por forceps. Afortunadamente, al menos en México, prácticamente ya no se están haciendo este tipo de nacimientos, pero era, pero hay otros muy similares. Actualmente ya hay herramientas que son como chupones y otro para no agarrar esta pinza metálica que jalaba la cabeza, en donde una programación que quedara de manera común era aquellos que me quieren ayudar porque sabías que te querían ayudar, es aquellos que me quieren ayudar me lastiman, aquellos que me quieren me lastiman, me causan dolor. Pues son personas que buscan en sus relaciones personales gente que les agrede o gente que les lastima física o emocional. Nacimiento a término. Nacimiento a término es cuando se encuentra entre las 38 y 42 semanas, los 280 días, y se considera ideal para el desarrollo del bebé. Y habría que ver este nacimiento a término, qué otras características tiene, por como lo que decíamos hace rato, ¿no? O sea, todo, aún el aparentemente ideal, tiene características que se pueden implantar. Porque el momento del nacimiento, por la gran impacto que tiene, es un momento que se queda grabado para toda la vida. Un nacimiento prematuro ocurre antes de la semana 37 y es todavía no estoy listo para la vida, no estoy listo para los desafíos y me están sacando a la vida de manera prematura. Entonces, siempre quiero adelantarme a los momentos en los que estaría indicado. Cuando hay sufrimiento fetal, durante el parto puede tener un impacto significativo en la salud emocional y esto puede ser problemas como dificultades respiratorias, bueno, en la salud física, problemas de desarrollo, trastornos emocionales y también en la parte psicológica en el sentido de que a pesar de que me protege mamá, la madre que es el todo, pues siento dolor, siento molestias e incluso yo me lastimo y mamá me lastima. Entonces son elementos que se pueden grabar y que habría que tener e impactar, ¿no? Ya decíamos sobre estos elementos, bueno, ya voy a, que los vieron, a tener un poco, nacimiento por cesárea, las implicaciones, forceps, traumas, nacimiento, término, equilibrio como tal, prematuro, desafíos,
desafiar a los padres, ansiedad, preocupación, sentimiento de culpa y estrés. Y pues de alguna forma, propiamente, el momento del día del nacimiento puede tener un impacto o tiene un impacto significativo en la personalidad, la salud y el destino del individuo. Las energías, por decirlo así, de la Tierra, el Sol y la Luna influyen en el proceso del nacimiento, pero también una serie de características amplias y de ahí tiene su base aquello que hoy día llamamos cosmobiología, ¿no? Y a esto tendríamos que mencionar varias cosas, ¿no? El horario en el que nacen es mucho más común que se nazca en la noche, porque la gravedad propiamente, la fuerza de gravedad propiamente de la luna, tiene una influencia directa y por eso es más de la noche. No significa que no puedan nacer un niño en el día, a mediodía, pero es mucho más raro, ¿no? Ah, genial, perfecto, aquí vamos. Se cree también que los nacidos en la madrugada son más sensibles y receptivos por ese mismo aspecto, mientras que los nacidos en la mañana son más extrovertidos y activos. Los nacidos en la tarde tienden a ser más estables y responsables, mientras que los nacidos en la noche intuitivos y misteriosos. Miren, es tan simple como lo que pudiésemos mencionar en la parte astrológica. Más allá, obviamente, y sin negar la influencia de las diferentes luminarias, de los diferentes cuerpos astrológicos, pero para aquellos que quieren discutir la amplísima evidencia, y ya hay incluso investigación en astrología y en astrología médica, pero tan solo en la parte psicológica. A ver, imagínate, una persona que nace en primavera. Oye, ¿qué hay en primavera? En primavera hay flores, hay un poquito más de calorcito, hay muchos colores, está resurgiendo todo, las plantas están verdes, las plantas multicolores, hay arcoíris. Pues una persona que tiene ese impacto y que tiene esa primera experiencia de vida, pues seguramente va a ser una persona más alegre, con más iniciativa, que va a querer más ser más sociable. Oye, qué curioso, los que nacen en primavera son los Aries, ¿no? Y el Aries tiene ese tipo de características. Oye, vete a invierno. Oye, todo está más oscuro, hace más frío, hay que estar más cubierto, hay menos comunicación, en los colores que predominan es el gris, el blanco, el negro. Ah, como el Capricornio, que es más taciturno, que entonces tendrás menos estimulación y entonces serás más de razonamiento, menos comunicativo. Bueno, tan solo, aunque no fuera, y no estoy negando que lo sea, pero aunque no hubiera una influencia de los diferentes cuerpos estelares, simplemente ya le estamos dando una explicación por la impronta y el momento en el que naciste y coincide con las características que la astrología tropical tradicional nos ha estado comunicando, ¿no? O sea, realmente hay un impacto en este sentido y es un impacto que es evidente. Ok, la posición del bebé durante el nacimiento. Pues la posición más común, natural, la más adecuada sería la cefálica, este, y que tiene un elemento propio para poder haber y funcionar como canal. Pero también ahí en donde salen primero los pies, en donde están literalmente, como dirían, vuelas atravesado, y todo esto influye en el bienestar y esto en el impacto emocional que pudiéramos o que tenemos realmente con el producto. Aquí hay varios aspectos. Uno, propiamente, como habíamos dicho, la parte del horóscopo, la carta natal, los signos, cómo está, el ascendente, el descendente, el medio cielo, las casas astrológicas y tal, pero eso ya correspondería a un tema en donde y que sería muy interesante ver, a lo mejor en estas charlas, que sería la influencia psicológica de la cosmobiología, ¿no? En ese sentido. También, como habíamos mencionado, mm, a ver, existe y no lo voy a poner ni afirmar ni poner en duda, no es de lo que toca en esta charla, pero existe la teoría de la reencarnación y que tendrá que ver con el momento del nacimiento, toda esta parte del aprendizaje del alma, lo que llevamos como escuela, venimos aquí a aprender, a vivir una experiencia terrenal, la influencia del karma, nuestro elemento determinado como una elección propia antes de nacer y todo esto, obviamente la forma de saberlo en datos o en estudios sería la parte el horóscopo, pero más allá de eso, porque muy comúnmente nos preguntan, oye, para poder hacer un abordaje psicoterapéutico, ya sea por renacimiento o en un elemento tal, es considerable el aspecto de reencarnación. Yo les comparto algo para fines prácticos terapéuticos.
Porque es muy común que en una regresión, que lo vamos a llevar a un momento de la vida o regresar al momento del nacimiento, por eso es que aquí lo ponemos en la diapositiva, ¿ok? Es muy común, a ver, no mayoritariamente, pero es muy común que aunque no lo estemos haciendo una regresión o una técnica para regresión a otras vidas, es muy común que terminen regresando no al movimiento del nacimiento, sino antes, incluso de la concepción. Y de plano, en muchas ocasiones nos relatan una vida pasada. A ver, yo lo que siempre he dicho y lo que digo al momento de preparar psicoterapeutas, más allá eh, de que para mí sea una la realidad y que me es muy clara, pero yo le digo, no te metas en detalles de que si es real o no la vida pasada a la que estás llegando. Porque si es real, qué padre, pues ya sabes cómo modificar y estás aprendiendo de que hubo ciertas cosas en otra vida. Oye, pero si no es real, es un constructo del inconsciente que por medio de símbolos creó eso y te está dando elementos para poderlo corregir de manera directa con una metáfora. A ver, si es real, tienes información real y lo podrás corregir. Y si no es real, la metáfora que creó el inconsciente te permite tener elementos para poderlo corregir psicoterapéuticamente. ¿Qué traduzco? Independientemente de cada uno de nosotros tener claro nuestra creencia de que sea real o no el aspecto de reencarnación, lo que sí tenemos claro es una herramienta que nos permite en todos los casos hacer un abordaje desde esa perspectiva para hacer una corrección psicoterapéutica de elementos que puedan y tener un impacto directo en la vida actual del consultante, del individuo, de la mujer, del hombre que nos esté consultando, para poderle corregir el trauma o los patrones determinados que traigan desde el nacimiento o posiblemente metafórica o realmente desde una vida pasada. Ok, el impacto del lugar de nacimiento pues tiene que ver, esto nuevamente retomando, claro que no es lo mismo que nazcas en África, en la selva Amazonas o que nazcas en Alaska. El impacto tiene mucho que ver, incluso del clima, de los colores que hay, etcétera, y obviamente es parte de lo que estudia también la cosmobiología. Significado simbólico de los diferentes tipos de nacimiento. El nacimiento por cesárea, por otro, representa una apertura repentina y una nueva entrada de la vida. Estos símbolos pueden dar información sobre el camino y propósito del individuo. Nacimiento natural se asocia con mayor sensibilidad, intuición, conexión con la naturaleza. Por cesárea está relacionado con mayor capacidad de planificación, la organización y concentración, pero que al final desisten, como lo hemos dicho. El de forceps se ha especulado que puede influir en la determinación y resistencia para resolver problemas, pero que al final es muy sensible y se siente atacado. Cuando hablamos de los nacimientos y patrones de comportamiento a lo largo de la vida, pues obviamente hablaremos y aceptaremos que el impacto del temperamento, el tipo de nacimiento influye en la disposición y temperamento de una persona. Un nacimiento traumático puede asociarse a mayor sensibilidad y a reactividad emocional, por ejemplo. Afectación del apego, las experiencias de nacimiento como el dolor y la separación pueden afectar la capacidad de formación de vínculos de apego seguros y sanos en la infancia. La influencia en la autoestima, experimentar las experiencias del nacimiento pueden influir en el sentido de seguridad y confianza. Una experiencia positiva puede fomentar una autoestima saludable y lo contrario, ¿no? Un nacimiento doloroso o traumático puede quedar con eso. Imagínate, estoy en el momento cumbre de mi vida, porque ahí es un cambio de una vida, que es la vida intrauterina, a la vida extrauterina, y tengo traumas de ahí. Entonces, los cambios, pues no me van a gustar mucho, ¿no? Voy a tener miedo a la muerte, porque el nacimiento es una muerte a un periodo que es el periodo intrauterino y el nacimiento a otro periodo que es el extrauterino, es esa vida. El neonato pues no es ni recién nacido, tiene 9 meses de vida y a la percepción del nacido esos 9 meses son toda una vida. Los primeros patrones de comportamiento establecidos durante el nacimiento influyen en las reacciones a situaciones estresantes, el manejo de ansiedad y la búsqueda de seguridad que pueda tener. Por eso es importante la respiración al momento del nacimiento y por eso es que la técnica que nosotros ocupamos para esto tiene que ver con las técnicas emocionales y a veces simplemente con una técnica de respiración
logramos algo maravilloso que es la relación y el despertar y el crear estados alterados de conciencia que revivan de manera espontánea el momento del nacimiento y que liberemos todo ese tipo de traumas y que nos den la oportunidad de poder reprogramar. Como lo he dicho desde el inicio de la charla, no existe el nacimiento ideal. Por eso es que lo tenemos que programar el nacimiento ideal para que pueda repercutir en todas las cosas negativas que haya repercutido en nuestro nacimiento como tal, lo podamos tener y mantener los aspectos de orden positivo para esto. El nacimiento y desarrollo de la inteligencia emocional sería esto y tendríamos diferentes elementos de influencia de emociones maternas. Recordemos que hay una conexión entre la mamá y el hijo. Literal, cuando la mamá prueba algo y lo pone en la boca, en las papilas gustativas, la sensación y el sabor llega al bebé. Por eso es que sí tiene estímulo y sí tiene sensaciones y por eso hay cosas que no le gustan y cosas que sí le gustan. Y la mamá lo siente. A veces a la mamá le gustaba algo y durante el embarazo cambian esos gustos, lo que no le gustaba y lo que sí le gustaba. Aprenden de las experiencias, el bebé observa y aprende de las emociones de sus padres y cuidadores, desarrolla su propia capacidad de empatía. Conexión temprana, desarrollo gradual. Es importante los rituales y ceremonias alrededor del momento del nacimiento, porque estas son crear patrones, crear elementos que nos van a servir para acompañarnos durante toda la vida. En las tradiciones ancestrales, en muchas culturas, los rituales y ceremonias acompañaban al nacimiento. Aquí en el México, hablar del momento del nacimiento y de manera específica cuál era la tona o el tonal que iba a tener para ver en qué momento lo poníamos al sol, lo manejábamos o poníamos un lugar en el petate calientito con ceniza eh, para que pudiera realmente tener un aspecto y saber en qué momento va a estar presente. Se busca protección, bienestar y buena suerte. La celebración de la vida, los rituales se adoptan a las creencias y costumbres, los usos y costumbres de cada cultura. Se realiza, por ejemplo, el corte del cordón umbilical, enterrar el cordón, dónde está el cordón. Otros, pues, la placenta, comerse la placenta. En otras se hace un baño purificador. Es muy común también en las culturas ancestrales mesoamericanas, mexicanas. Otros, pues el mismo ceremonial del bautizo que tienen las diferentes religiones, la ceremonia del nombramiento, ofrenda a los espíritus, canciones y danzas tradicionales, etcétera, etcétera, dan un impacto como tal. El nacimiento es un momento de profunda transformación y transición espiritual. Al dejar el útero materno, el bebé abandona el plano astral y se conecta con el mundo físico, y este momento marca el inicio de su viaje espiritual en la tierra. La experiencia del nacimiento impacta el biocampo, que antes llamábamos aura, los puntos de energía, los puntos de encaje, los puntos neurofluídicos, que en India llamaban chakras, influenciando su conexión con lo divino y su capacidad para experimentar la espíritu. Obviamente, como lo hemos repetido en el transcurso de la charla, pues el tipo de nacimiento repercute con varias cosas, ¿no? La cesárea, mayores riesgos a alergias, asma y obesidad en la parte física, pero mayor riesgo de depresión, ansiedad y problemas de comportamiento en la parte mental, por poner un ejemplo. El nacimiento, por lo tanto, y todo lo que hay, el momento va a impactar tanto que obviamente impacta la personalidad del individuo de por vida. Es un impacto que se queda para siempre. ¿Ok? En el nacimiento y su relación con el propósito de vida, pues habrá conexión espiritual, potencial del destino, busca del propósito y tiene que ver con la forma en que nacemos. Incluso en el caso de gemelos, es totalmente diferente el impacto que hay en un gemelo que nace primero con el gemelo que nace después. El impacto emocional les va a crear incluso personalidades totalmente diferentes, a pesar de que aparentemente hayan vivido una experiencia similar, tanto intrauterina como extrauterina en los primeros años de vida. Simplemente que uno haya salido antes que otro, marca un impacto totalmente diferente. Entonces es importante para poder nosotros corregir este impacto, primero reconocer y aceptar el mismo, hacer algo que estamos hablando ya de la técnica de renacimiento, una técnica que llamamos respiración consciente, que es una respiración circular, trabajo emocional y el renacimiento simbólico. Hacemos una reprogramación, una reparentalización, hacemos un, un momento en el que volvemos a programar todo el nacimiento. Ojo, voy a explicar en los siguientes minutos
esta técnica, pero pido que es una técnica que no debemos hacer de manera individual, debemos de hacerla bajo el guía de un rena- renacedor experto. Y experto no es que se haya graduado y tenga una certificación, sino que tenga experiencia en realizar esta técnica, amplia experiencia, porque es delicada. Entonces se hace la respiración consciente, que es que vamos a conectar esa respiración con el momento del nacimiento. La técnica de respiración es diafragmática, primero. Dos, circular. ¿Qué significa circular? Se llama también respiración consciente o respiración conectada, porque normalmente la respiración es inhalar, retener, inhalar. Aquí se conecta la inhalación y la respiración. Y únicamente es de dos pasos. Inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo. Esa sería la forma y hacerlo de manera consciente para poder obtenerlo. Obviamente en la liberación de traumas hay que reconocer el mismo, procesar la emoción e integrarlo en conjunto con la parte de la reprogramación. Y esto se hace por medio de una visualización en el cual se logra vivir. Nosotros normalmente más allá, a veces lo hemos hecho con visualización, actualmente lo hacemos cuando se hace muy masivo con visualización, pero normalmente nos gusta hacerlo uno por uno y haciendo toda una metáfora en la que nos metemos para vivir físicamente, sensorialmente, auditivamente todas las características del momento del nacimiento, ¿no? Estar escuchando los latidos de mamá, estar sintiendo el útero alrededor, sentir las contracciones, tener que pasar por el canal vaginal, estarme esperando papá y mamá, recibirme, bla, 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 bla. O sea, revivimos todos los aspectos en un contexto en el que se tenga y se pueda reprogramar en todos los sentidos, visual, auditivo y sensorial, el momento ideal del nacimiento. ¿Ok? Entonces, visualización para esto lo hacemos con el nacimiento, la respiración, la liberación y la unión del mismo. Obviamente aquí hay una serie de emociones que tenemos que cuidar, por eso se tiene que cuidar mucho ese momento de renacimiento y se tiene que estar rodeado de expertos en el manejo que tengan y crear lazos importantes, porque literalmente vamos a corregir no solo del nacimiento, sino de los primeros años de vida, la relación que tenemos con papá, con mamá, con lo que nos rodea, porque todo eso impacta de manera importante en esto. Repito nuevamente, reconocimiento, aceptación, expresión y luego integración de todo esto, pero bajo una nueva figura, reencuadrando la experiencia del nacimiento, que se tiene una nueva experiencia de nacimiento. Integración cuerpo-mente, reconexión del cuerpo, liberación de las tensiones, porque la parte física está mediada y obviamente eso nos va a llevar a una reconexión con la parte espiritual. Eh, Obviamente hay muchos beneficios físicos, mejor postura, equilibrio, mayor flexibilidad, movilidad, porque lo que repercute en tu cuerpo emocional repercute en tu cuerpo físico. Respiración más profunda, por lo tanto, más salud. Reprogramación para la vida, ¿no? Conciencia plena, conexión con el ser. Crear la ley de atracción, porque al que empezar a crear y ver un mundo de manera más positiva, pues obviamente creas más prosperidad, atraes más prosperidad. Y un amor incondicional, porque cuando estás unido con el todo, logras esa sensación y logras eso. Superación del trauma en nacimiento, pues obviamente lo mismo. Hay que reconocerlo primero para poder ver los beneficios y ver el enfoque completo. Ok, voy a mencionar de manera breve, esto sí voy a ir un poquito más rápido para más o menos en 5 minutos pasar a nuestra sesión de preguntas y respuestas y terminar puntualmente. Hay formas que hacen alternativas a esta técnica que habíamos descrito de reprogramación de nacimiento, que algunas se hace con terapia de regresión, que es el viaje al pasado, la conexión consciente con el momento y la liberación, identificación de los patrones, identificación y transformación del mismo. También está la parte de la sanación energética que ocupará, que se cree que entonces el momento de nacimiento creó un disturbio bioenergético, que es posible corregirlo con Reiki, Qigong, con piedras, cristales o terapias de colores. Está también quien hablan desde la medicina ancestral, que es el retomar o el resurgir la parte del tona o el tonal, que nos habla de la sabiduría milenaria, en donde se transmite de generaciones y esta abarca prácticas holísticas.
la conexión con la naturaleza y varios rituales. La meditación guiada, las terapias con sonidos, los rituales de limpieza energética, las terapias de constelaciones familiares que también nos ayudan a hacer esa reprogramación profunda, profunda, profunda. La terapia de constelaciones es genial. La sanación con plantas medicinales. Hay que recordar que las plantas medicinales no solamente son los metabolitos secundarios, no solamente son las sustancias que van a ocasionar los cambios, sino también cada planta trae su propia energía, es un ser vivo que está cediendo su energía. Ahí es donde entra no la planta medicinal como un metabolito, sino la planta medicinal como elemento energético o alquímico. Y entonces, en este sentido, es como las plantas medicinales pueden crear esa conexión, diversidad, desequilibrio energético. Entonces, es una parte diferente del manejo, ¿no? Entonces, estas técnicas holísticas ofrecen también una amplia gama de beneficios para el bienestar físico. Nosotros ocupamos la técnica que hemos descrito por medio de la respiración conectada, el revivir por medio de una guía visual, auditiva y sensorial en el momento del nacimiento, pero ¿qué hacemos? Normalmente, dependiendo cada uno de los casos, ocupamos alguna de las 8 herramientas que mencionamos anteriormente y a veces sumamos cuando es necesario alguna de estas cosas. Ok. Entonces, es superar el trauma, identificarlo, superarlo e integrarlo. Identificarlo, superarlo e integrarlo. Tratarlo. Es importante el acompañamiento. Hay N cantidad de testimonios. De manera personal, tengo alrededor de 25 años trabajando con las terapias de renacimiento. Hemos creado algunas variantes, eh, sobre todo en los primeros años. Hoy día somos mucho más conservadores en ese criterio, pero buscamos repetir los resultados y afortunadamente resultados positivos. Hago énfasis, hay que cuidar con quién nos acercamos con ese tipo de técnicas porque son muy, muy poderosas, muy maravillosas, pero también si una persona inexperta lo hace, pues en vez de reprogramar un nacimiento ideal, puedes crear nuevos traumas, ¿no? Es común tener preguntas sobre estas técnicas y bueno, vamos a abordar en un momento más un espacio de preguntas y respuestas, ¿no? Hay recursos, hay mucha información de este tipo, busquemos información que sea lo más práctica posible, ¿no? Bueno, ya habíamos hablado de estos, constelaciones, sanaciones con plantas, movimiento, aplicaciones de renacimiento en la vida cotidiana, en nuestras relaciones personales las podemos corregir. ¿Cuántas veces no han venido la persona que no puede concretar una relación de pareja porque tiene una programación de nacimiento para esto? O dice, es que siempre me consigo a alguien y esa persona siempre me lastima. Tuvo que ver con tu momento de tu nacimiento. ¿Qué es el patrón que está? O a nivel laboral, oye, todos mis jefes me agreden, todos mis amigos me lastiman. ¿Qué mala suerte tengo? No, no es que tienes mala suerte, es que tienes afinidad por cierto tipo de personas y posiblemente venga del momento de tu nacimiento. Entonces, bueno, ahí hay casos de éxito, que obviamente hay varios. Les digo, tenemos 25 años manejando la técnica, así que bueno, hay experiencias de todo tipo, desafíos y obstáculos en el proceso, pues obviamente resistencia al cambio, por eso rompemos y creamos estados alterados de conciencia por medio de la respiración conectada, dificultades para acceder al pasado, que a veces hay personas que bajo hipnosis o imaginería no pueden, pues creamos un estado de conciencia con la respiración. Y es importante entonces que el facilitador, el renacentista, le llamamos nosotros, sea una guía, acompañamiento, tenga empatía, herramientas físicas para eso, haya un apoyo de la familia y del entorno. Entonces, repito, hay que ser la comprensión, la reconexión con el origen e integrar la experiencia propiamente dicha, ¿no? Me pregunta. Ok. Entonces, consideraciones éticas y legales. Aquí obviamente tiene que haber confidencialidad total con la persona que vaya a hacer el, el renacentista y tal. Muchas veces, bueno, en mi caso, yo lo hago como sesiones grupales. Por lo tanto, la confidencialidad, entonces ya no es terapeuta, paciente, sino ya es entre el grupo. Y de hecho, de eso se habla mucho. Lo que he hablado, lo que abrimos a veces
tenemos que comentar cosas muy, muy íntimas de nuestra familia y de nuestra persona, y por lo tanto la confidencialidad está con todo el grupo, porque a veces los grupos que se reúnen no son incluso, no se conocían antes de la terapia, ¿no? Y terminan conociéndose más que muchas personas. Buscar un profesional competente y ético, y obviamente tener un consentimiento informado, que idealmente se debería de firmar, y una área de confidencialidad en este sentido, ¿no? Actualmente hay cada vez investigación y más evidencia, pero todavía falta investigar más. Y yo creo que en los próximos años habrá más investigación de estos elementos de psicoterapia, ¿no? Cómo se vayan integrando con otras disciplinas, con la parte del enfoque de prevención, con tecnologías al servicio del renacimiento, que a veces simplemente los sonidos de mayor calidad del útero materno, de los latidos cardíacos de mamá, son sonidos que a veces, que antes, al principio no teníamos y los teníamos que emular con tambores y tal, y que hoy día algo tan sencillo pues nos permite escuchar el sonido del vientre materno en vivo y nos ayuda a invocar el momento del nacimiento o intrauterino de una manera más clara, más vívida, ¿no? Con cierta facilidad. Por lo tanto, el renacimiento está volviendo más accesible a todo esto. Entonces buscamos una vida más plena y equilibrada gracias a este tipo de técnicas y pues llamamos a la acción de poderlas ocupar, pero ocuparlas con responsabilidad. A ver, por eso es que dividimos esta charla en varias cosas, ¿no? La primera, como tal, les describimos las, las ventajas o la importancia de la técnica. En la segunda parte, pues propiamente vimos cuáles eran la técnica y después vimos cuáles eran las opciones o complementos que tuviera. Pero la invitación es hagámoslo con responsabilidad. Si son técnicas que tiene, pero también puede haber elementos y desventajas si puede ser el caso. Ok. Voy a pedir que ya sea por medio del chat o alzando la mano, abriendo su micrófono con todo el gusto, preguntas, comentarios sobre lo que aquí hemos comentado de manera breve, esta técnica que es la técnica del renacimiento y que puede unirse con muchas otras técnicas y que se une con muchas otras técnicas y obtiene grandes ventajas terapéuticas, ¿no? Entonces, no sé si haya preguntas, comentarios, reclamos, va, hoy sí los aceptamos, otros días no, pero hoy sí, si hay reclamos también los aceptamos. Eh, algo que nos quieran compartir, algo que nos quieran preguntar, algo que nos quieran reclamar. Buenas noches, Adelante, doctor. Mi Servando. nombre es Servando. ¿Influye mucho las circunstancias del nacimiento para el futuro en el cual se modificó la postura del bebé en el momento de nacer por una situación de, por ejemplo, de sonido fuerte? Sí, influye. De hecho, hay técnicas que estarían dentro de las técnicas ancestrales que ayudan a que éste se pueda reacomodar, como es la técnica del manteado. Eh, y influye porque obviamente si influyó tanto el sonido de poder mover o desencajar al bebé, pues obviamente es que hubo una sensación, una emoción en donde él buscó protegerse. Entonces, identificó un riesgo, real o no, lo identificó, tuvo la desalineación. Hay normalmente una alineación con la columna vertebral de la mamá, inicialmente con la cabeza en la misma dirección y después en el momento de encajamiento con la dirección contraria. Pero la columna de la mamá, a pesar de que el líquido amplifica los sonidos y tal, muchas de las sensaciones van de manera directa con la columna de la mamá. En el momento en el cual pusiste observando el ejemplo del sonido, pero voy a poner otro ejemplo. Imaginemos que mamá lleva una mala relación con papá y que constantemente, como hay además un movimiento de hormonas y de varias cosas, está discutiendo con papá. O está discutiendo con abuela, o está discutiendo con abuelo, o con tío, o con tía, o con la vecina, con quien sea, pero es constante, constante, constante.
ese elemento que debería de estar en armonía y que es una alineación de la columna vertebral de bebé con la columna vertebral de mamá, simplemente no hay la, la armonía para que esto se dé porque le está transmitiendo emociones y sonidos. Por lo tanto, ¿qué pasa? Bebé, al quererse proteger, se desalinea de la columna de mamá y eso de a veces desalinearse no es en dos direcciones, a veces es en tres direcciones porque se gira. Y en ese giro es cuando hay lo que llamamos las circulares de cordón. Entonces, posiblemente eso que comentas del sonido, también habría que revisar el bebé, pero es muy probable que haya tenido circulares de cordón. Y también normalmente cuando hay ese tipo de relación que lo tiene. Hoy día es mucho más común que hace 10, 20, 30, 40 años, la circular de cordón es algo muy común y que voy a decir una barbaridad, tomando las precauciones adecuadas, pero es una circular de cordón, una doble circular de cordón, no es causal de cesárea necesariamente, ¿no? O sea, no creas que el cordón del bebé mide un pedacito como para que no, el cordón del bebé en muchos casos es suficientemente amplio. Obviamente sí hay que cuidar, sí hay que evitar el sufrimiento fetal, hay que estarlo monitoreando en el momento del nacimiento, pero no hay, si habláramos del porcentaje que se deberían de justificar de cesáreas, hablamos de que solamente el 2% de los nacimientos se justificaría de manera real una cesárea. Cuando nosotros vemos hospitales y vemos las recomendaciones, hay lugares en donde más del 50% de los nacimientos se hacen por cesárea, más por comodidad del horario del médico que porque realmente lo necesite. Y lo decimos tal cual, ¿no? Eh, pero sí, sí, claro que va a repercutir, sobre todo por la emoción que está representando, y a veces esa emoción se repercute en algo físico, como en este caso estamos hablando de la circular de cordón, o estar en una posición horizontal que dificulta el momento del parto y que hay quien lo toma como un causal de cesárea también. Cuando hay técnicas de acomodo, la verdad es que un bebé con una técnica de manteado se acomoda en pocos minutos. O sea, usar la técnica del manteado, que es una técnica de la medicina tradicional mexicana, en pocos minutos ayudas a que se encaje el bebé. O sea, es el nacimiento por el trasero. En lugar de salir, salir con la cabeza, sale uno con las pompis, ¿sí? Y muchas veces en el proceso del parto queda uno atrapado y pues ahí no nace uno, sino lo sacan. Perdón la broma, pero pues es una manera de poder definir una situación de un parto complicado. Claro, Servando, les comento una anécdota, por ejemplo, nosotros cuando hacemos la representación del nacimiento para la reprogramación, pues obviamente creamos todo, creamos un útero, ya un útero para un adulto, pues, ¿no? Y tal, y obviamente lo natural es que para pasar para el canal de nacimiento, por el canal vaginal, es que parte del impulso, aunque hay las contracciones, pues parte del impulso lo hacen las piernas, ¿no? Imagínate, como bien comentaba Servando, si tus piernas no van a empujar para poder facilitar el nacimiento y poderte empujar de manera correcta, pues no te vas a poder empujar, porque si te empujas, pues lo máximo que va a pasar es que tus pies salieran o de plano, en este caso, la nalga saliera y no tienes una forma de poder hacer una presión para que pueda salir. Literalmente te tienen que sacar y si no se tiene la técnica adecuada de la partera o del médico, pues obviamente imagínate, pues va a llegar un momento en que el cuello va a estar en el canal de parto y la obstrucción puede estar aquí y no es lo natural que pase la cabeza al final y si no se tiene la técnica correcta, porque también lo decimos, muchos en las generaciones actuales, que se opta más por la cesárea, pues no se tiene algo tan sencillo que era pasar y tocar. Recuerda que el cráneo es el que está modificable y poder apoyar con la mano, haciendo palanca con la boca para que pueda salir la cabecita, ¿no? Para que no sea el cuello el que esté obstruyendo a la cabeza. O sea, hay que tener ese tipo de elementos y manejarlo para poder tener un nacimiento de algún tipo. Pero sí, sí, obviamente ahí repercute todo eso y no sería lo natural. Lo ideal es hacer un manteadito antes y eso te va a acomodar al bebé de manera correcta. Gloria, por Sí, favor. perdón, y Hola. sobre todo que es madre primeriza, o sea, es el primer parto que llegan a tener, no son que han tenido anteriormente,
otros. Perdón. Sí, Gracias, totalmente. doctor. No, no, gracias, hermano, totalmente. Sí, se tienen estas veces y siendo madre primeriza a veces es más fácil que digan, no, 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 mejor cesárea. Ante cualquier cosa, mejor cesárea, ¿no? Si se tienen los conceptos pueden ir, pero sí, obviamente es muy diferente el ser una multípara, una mujer que ha parido varias veces y que ya tiene cierta experiencia, que ya tiene ciertos elementos cuando es la primera vez. Hoy es muy común porque el promedio de natalidad, si no me equivoco, está en 1.7, 1.8 en nuestro país, en México, lo que significa que, que las parejas tienen entre un hijo y algunas que otras dos, ¿no? Eh, es, pero es entre uno y dos, y algunas ninguno. Entonces, muchos de los nacidos en estas generaciones actuales, pues simplemente todas las madres van a ser primerizas, ¿no? Porque solamente van a tener un hijo, ya cada vez son menos. Y estoy hablando por México, ¿no? Entonces, habrá países donde sean menos. Creo que el dato no lo tengo claro, pero ahí en España creo que incluso es menor, ¿no, María? Que hay de natalidad, ya tienen ahí un aspecto incluso menor. Sí, sí, sí es menor. La Gracias, muy tasa de amable. natalidad es muy baja. Y es la tendencia en el mundo. Ahí está el dato que para el año 2100, a ver, a todos les parecerá 2100, falta mucho, pero el año 2100 es el año en el cual por primera vez en la historia, si la tendencia sigue como está, la población mundial empezará a disminuir, porque ya habrá más muertes diarias que los nacimientos. Si no es que antes se acaba el agua, si no es que antes se derriten los polos, si no es que antes pasan otras cosas, pero si va simplemente por el aspecto de natalidad y la línea como va, el máximo número de población del mundo llegará al 2100 y de ahí empezará a disminuir. Ahora sí, Gloria, por favor. Hola, doctor, buenas noches. La buenas noches. Disculpe, en lo que mencionamos ahorita en la plática, el- la estación en lo que uno nace repercute también en nuestra forma de ser, así como también el horario. Claro que sí. Hablamos de los horarios porque igual este impacto, oye, puedes nacer en primavera, pero no es lo mismo nacer en primavera en la mañana, a mediodía, o en la tarde, o en la noche. Cada uno de los horarios tiene un impacto, una sensación, hasta una temperatura diferente, un color que haya a tu alrededor diferente. Hoy día mucho, y dirían los de las culturas ancestrales, de Gloria y todos, hay muchos que hablan de la tona falsa, que es la tona para el médico tradicional, ¿no? Es la energía que llegas y que te impregnas y que normalmente debería de ser por el sol o por la luna, y hoy día pues tenemos el foco, tenemos la luz, los LEDs. eh, para el médico tradicional, antes la tona falsa era la de la leña, la del fuego, pero había varias formas de dar esa tona temporal antes de llegarla, ¿no? Hoy realmente es mucho más común la parte eléctrica, que ellos le llaman tona falsa o tona temporal, en lo que llegas, la verdad, a la parte del sol. Y esto, aunque ya los médicos tradicionales lo decían, también actualmente se sabe que si no lo sacas al sol en los primeros días, puede haber algo que llamamos kernicterus, que es una afectación que puede inclusive dejar con alguna deficiencia cognitiva para toda la vida del bebé, ¿no? Es importantísimo presentarle al sol. Y bueno, pues las explicaciones tienen que ver con muchos elementos actualmente de manera fisiológica, pero ya era parte de lo que venía con la parte del conocimiento. Sí, la fecha y la hora, que es la base de la cosmobiología, que tiene que ver, aunque no es lo mismo, con lo que de manera tradicional llamaban la astrología y con su rama de astrología médica, ¿no? Digo, no es lo mismo porque la gran diferencia es, se basaban en ciertos aspectos y hoy se basan en aspectos más como estadística, como elementos, como proporciones, como mediciones ya que hay que se han realizado en el último siglo, ¿no? No sé si contesté por ahí, Gloria, con tu Sí. pregunta. O sea, podemos decir, ¿existe por ahí alguna información donde mencione, ¿no? Por ejemplo, los que nacen en primavera, sus características son estos, los que nacen en invierno, sus características son aquellas. Totalmente, pero mira, guíate. Si buscaras una guía más fácil, digo, ya hay algunas propias de la cosmobiología y de la cronobiología, que es el nombre con el que se estudia de manera más fisiológica en la actualidad.
Pero curiosamente, aunque no lo dicen ni la cosmobiología ni la cronobiología, cuando tú te pones a revisar los 12 signos del zodiaco, tienen que ver con esas características emocionales. O sea, el Aries, que es más extrovertido, que es más abierto, que es más comunicativo y tal, pues tiene que ver con ese aspecto, que después le sigue el Tauro, que sí esto, que le gusta comer, que es los pies más aterrizados, que es más eh, materialista y tal, porque se me sabía así. Y luego si te vas a cada uno de ellos, tienen características emocionales que coinciden con las nuevas tendencias, sin que obviamente las nuevas tendencias lo mencionen, pero cuando tú entras a revisarlo, sí tiene que ver y sería como que más, una guía mucho más rápida, porque además la astrología tropical, que es la que se ha estudiado en los últimos 100 años, la sideral es la milenaria y la que se había estudiado antes, pero la tropical, que es la que se ha estudiado, está más basada en elemento estadístico. La astrología sideral es la que era determinista y que nos hablaba ya de calcular fechas y elementos y que es otro tipo de aspecto. Pero la tropical, que no tiene que ver con los signos, sino que los signos los menciona porque así venían descritos en los textos de antes, pero que si tú te ves, por ejemplo, el punto vernal, 21 de marzo, que en la astrología sideral hace miles de años era el cero de Aries, de constelación de Aries. Tú te vas al 21 de marzo. En la actualidad, este, pues no tiene que ver con cero de Aries del 21 de marzo. Tú te vas a una diferencia de unos 24 grados, ya casi terminó Aries para el 21 de marzo, según la constelación. Las constelaciones no tienen que ver, serían la astrología sideral, no tiene que ver con los signos tropicales. Ahí entramos a otras complicaciones. Ya explicaremos en otro momento, pero así, nada más la idea o la respuesta es, básate en las características emocionales de los signos y será una buena guía. Y si quieres profundizar más, ya no sería por ahí. Ahí sí ya nos vamos a la cronobiología y a la cosmobiología para ver ya más a fondo. Pero como una idea general, sí utiliza los signos del zodiaco y con sus características emocionales. Ok, muchas gracias. Gracias, gracias a ti. María había levantado la mano nuevamente. Adelante. Sí, eh, hola, buenas tardes. Quería comentar lo de por el momento de nacimiento, ¿no? La hora de nacimiento. Me comentaba mi abuela que su padre, eh, la gente de esa época, iban al mar cuando nacía el hijo. Cuando nacía un niño, iban hacia el mar y que coincidía con la marea y con la luna. Entonces allá se le había muerto un niño y con su padre cuando llegaba del trabajo, todos los días pasaba por la marea y cuando llegaba sabía que el niño había fallecido porque había coincidido la marea con la luna. O sea, ¿cómo puede ser ese momento de nacimiento vinculante hasta el momento en que en que te vas, ¿no? Y me quise ponerlo como algo de un conocimiento que hemos perdido, una práctica que nos hemos desvinculado. Eso como añadido a lo que estaba diciendo Gloria. Y Ya, la verdad que quería compartir que estoy muy gratamente ilusionada con esto, porque yo conocí, en aquel momento se llamaba Riversi, pero estoy hablando de principios de los 90, y que hoy veo que lo que es Renacimiento ha cogido por lo que estabas comentando antes, ¿no? Cómo se han unido todos los avances, ¿no? De terapias y de todo, y quería compartir con los que están escuchando que en el momento cuando lo hice, que tuvimos el honor de tener aquí a Sondra Rey en Canarias, eh, a mí me sirvió de mucha ayuda. Yo creo que fue una de las primeras cosas que hice dentro de mi caminar, ¿no? De ir buscando de terapias y bueno, yo hoy lo veo como, bueno, está de una forma mucho más integral, donde me parece mucho más holístico y un elemento fantástico para autoconocerse y reprogramarse, ¿no? Y doy las gracias. no, muchísimas gracias y sobre todo gracias por el compartir de estos elementos. Y es así, ¿no? O sea, cuando hablas del rebirthing o renacimiento, digo ya castellanizado, Mm, eh, eh, si bien hubo estas grandes difusiones, cuando lo empezamos a usar, primero, como en todo, intentamos ser muy puristas.
Pero luego cuando nos dimos cuenta de que, oye, se puede combinar con yoga, con qigong, con manejo de energía, con colores, con tal, lo vamos ampliando y nos vamos dando cuenta en el transcurso de los años, la verdad nos tardamos años, nos hubiera gustado que fuera más rápido, de cómo se podía acelerar todos los procesos, ya sea o que fuera en menor tiempo, de manera más cómoda o de manera más profunda. Entonces, todo esto nos lo permitimos y que tiene que ser cada uno de los casos diferente porque cada uno de los casos es una vivencia única, ¿no? Y ahí lo vamos manejando. Gracias por ese compartir. Nos pregunta David Castellanos, para aprender la técnica que sí hay que ser psicólogos. A ver, fue un gran tema hace ya muchos años, en el cual había la discusión de que si hay que ser psicólogo o no hay que ser psicólogo. Yo les digo, la verdad es que la mayoría de los que lo hacen hoy día no son psicólogos, porque muchos de los psicólogos no quieren hacer esas técnicas, ¿no? O sea, ahí es el detalle. Qué bueno que fueran psicólogos, pero el detalle es que la mayoría de los que son psicólogos, sobre todo actualmente hay mayor apertura, pero hace unos años no querían ocupar ninguna de estas técnicas los psicólogos, dígase reverting, dígase PNL, dígase biodecodificación, porque decían como que eso va a corregir. Si yo quiero corregir, o me enseñaron en la escuela que esto se corrige en años, y me están diciendo que en una tarde o en una noche puedo corregir un problema de este tipo y cambiar la vida de una persona. No, no, no. Y cuando a los psicólogos le hablas de psicoterapia breve, pues es de unos cuantos meses, ¿no? Cuando realmente muchas de estas técnicas crean un cambio total en la persona en un día. O sea, es el antes y después. Por eso el nombre de Revirting, por eso el nombre de renacimiento, ¿no? Porque creas un renacimiento, es un antes y después de una reprogramación. Uno no ocupa ser psicólogo, aunque bueno, si son psicólogos, adelante. No se ocupaba tanto porque el psicólogo no quería. Hoy día hay una mayor apertura que no había como habíamos dicho, cuando empezamos a trabajar esto en la década de los 90, ¿no? En mi caso, a finales de la década. Muy interesante. Gracias, Margarita. Leonardo, ¿dónde se puede hacer una cita para la terapia? A ver, más allá de la cita, que con todo gusto, Eliamar, la podemos trabajar con nosotros, nuestra intención o lo que principalmente hacemos es elemento formativo. En noviembre tendremos unas semanas más, tenemos un congreso sobre técnicas que estaremos haciendo y en ese congreso pues va a haber más avances sobre este tipo de elementos y para fin de año, porque algunas cosas de ese tipo sí se tendrán que hacer de manera presencial, la verdad es que sí requiere una presencialidad, algunas cosas que vemos y avanzaremos en los congresos se pueden hacer online, pero algunas cosas llevarán presencialidad. A fin de año también estamos esperando un momento que será a fin de año, del 26 al 30 de diciembre, en donde enseñaremos mucho de esto. Como formación, obviamente iremos complementando y están invitados a cada semana, que los miércoles, eh, principalmente el maestro Carlos, un servidor, estaremos dando estas charlas preparativas, ¿no? Nos comenta Hal que su hija nació con doble circular por parto, ok. Utilizó cuarzos para borrar su memoria. La partera la manteó, maravilloso. Cuando ya estabas en labor de parto, bien. Excelente tema, gracias por compartir. Ojalá, digo, describes lo que hicieron Hal, ojalá nos digas tu experiencia, si fue positiva. Normalmente lo es, pero sí nos gustaría conocerlo ya que sea que nos lo escribas o en micrófono. Cuando hacen un taller, el taller lo podríamos hasta organizar, ¿eh? El taller sí es presencial, porque hay que cuidar varias cosas que están ahí que pueden desencadenarse específicamente con la técnica y la respiración. Pues la respiración en el taller la dejamos por varias horas, es algo sensible, eh, y puede ser preparatorio. Ya la formación sí es para fin de año, pero sí si hacemos un taller y una vivencia antes, pues es organizarnos, sobre todo entre los que estamos, ¿no? Vive en California y no puede viajar. Ok, no te preocupes, pues también se puede organizar en California. Este, de hecho, estamos planeando, esto ya no será este año, Eliamar, pero estamos planeando en los primeros meses del próximo año estar haciendo algunos talleres en diferentes estados
de la Unión Americana, y uno de ellos, de los que más me interesa, es California, así que posiblemente hasta vemos cómo hacemos y buscamos, a lo mejor que hasta si nos puedes apoyar con parte de la organización o cerquita donde estás, y buscamos el que se haga cerca de tu lugar de residencia, Leamar. Con todo gusto vamos para allá. Fue excelente. Hal nos está compartiendo. Su hija nació muy rápido, la circular no afectó, ya tiene 24 años, no tiene por qué afectar. O sea, les repito, lo común, lamentablemente, es muy común la circular y la doble circular de cordón. Por eso es que le tenemos que dar la seguridad y obviamente monitorear, tener un ecocardiógrafo para checar los latidos del bebé y no permitir que haya un sufrimiento fetal. Eso sí es importante. A ver, tienes que buscar todo para que no haya un sufrimiento fetal, pero no tendría por qué afectarle porque la doble circular dice, no, es que se va a ahorcar el bebé. Oye, no es un pedacito, es suficientemente largo para que pueda tener la circular y pueda nacer, ¿no? Si se fuera a ahorcar, ya se hubiera ahorcado allá adentro, pues con eso. Estaré esperando con paciencia. Muchísimas gracias. Y gracias, Eliamar. Ah, hoy nos pasamos un poquito más, pero afortunadamente estamos. No sé si hay alguna pregunta, comentario. Ya me pondré de acuerdo con el maestro Carlos y el equipo. A lo mejor si alguno tiene posibilidad de venir, hacemos un taller presencial acá, y si no, bueno, cerca de donde haya más personas. Adelante, Eliamar, por favor, si quieres abrir tu micrófono. Gracias, gracias infinitas. He estudiado muchísimas cosas, soy muy holística, y esto es una de las cosas que he querido aprender y creo que es el momento. Voy a estar impaciente por este curso. Si puedo ayudar a organizarlo, yo estoy aquí. Tengo la manera de hacerlo y bueno, me pondré en contacto con ustedes. Les voy a mandar a través del chat mis datos personales y si lo podemos hacer, ahí estaré. Perfectísimo. Julieta, el maestro Carlos y un servidor estaremos ahí atentos y sí, para ponernos ahí y organizarlo allá. Será todo un gusto y un honor contigo, Leamos. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, pues si no hay alguna pregunta más, simplemente cerrar agradeciéndoles a todos el tiempo que nos han dedicado, la presencia, como siempre estaremos eh, siguiendo con esta secuencia de reuniones el próximo miércoles, estas conferencias que estamos dando de aquí, hasta el mes de noviembre, que será el Congreso, y ya luego para fines de diciembre la capacitación ya para profundizar en la formación terapéutica de estas herramientas. Pues muchísimas gracias. Si no hay entonces algún comentario más, agradecemos su tiempo y su presencia y agradecemos a ustedes y a sus corazones. Hasta pronto, nos vemos el próximo miércoles en la charla que dará el maestro Carlos y nosotros estaremos aquí organizando. Bendiciones. Buenas noches, doctor Hidalgo. Muchas gracias por todo. Buenas noches, hasta pronto. Buenas noches, muchas gracias. Gracias a Muchas todos. gracias. Buenas noches. Un abrazo. Bendiciones. Bendiciones.